Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia y bienvenidos todos aquellos de cualquier lugar del mundo que quieran participar o quieren participar con nosotros en este devocional bíblico en el cual buscamos en la palabra de Dios y en las historias que ahí están aplicaciones prácticas para nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña cómo es Dios, pero también nos enseña cómo somos nosotros para poder ayudarnos y enfrentar situaciones de la vida. Así que vamos a ver esta historia, pero lo vamos a hacer en oración buscando la dirección del Señor. Así que por favor, únase a mí en oración en este momento. Padre Santo, estamos delante de tu palabra con la intención de una vez más encontrar en ella dirección para nuestras vidas y conocimiento práctico de quién eres tú, para nosotros, conociéndote mejor, poder hacer mejor las cosas, dirigidos por tu palabra, dirigidos por ti, dirigidos por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta es la segunda oportunidad con estos devocionales bíblicos en que estamos hablando acerca de esa historia increíble del éxodo del pueblo de Israel, desde cuando salió, como vimos ya, desde Egipto, donde estaban esclavizados, hasta la tierra prometida, dirigidos por Moisés. Dios usó a Moisés para que salieran, para que estuvieran todo el trayecto, pero no para que entraran. Así que no vamos a ver la entrada a la tierra prometida, que eso fue dirigido por Josué. Pero vamos a estar mirando algunos elementos de esta historia que se aplican a nuestra vida, bueno, como realmente es toda la palabra de Dios. Ya vimos cómo fue el comienzo y cómo el Señor los llevó por un camino un poco extraño de llevarlos por el camino largo del desierto hacia donde había un mar. Y precisamente vamos a ver allí qué pasó frente al Mar Rojo. ¿Qué pasó cuando ellos llegaron allí? Y la historia vamos a verla allí en el libro, claro, de Éxodo, capítulo 14. Comenzando en el versículo 1, dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y la forma que hacemos estos devocionales a través de preguntas y respuestas. Preguntas donde la respuesta está en la palabra. Y la primera pregunta dice así: humanamente hablando, ¿cuál es la situación del pueblo de Israel en este momento de la historia? En ese momento de la historia, la situación del pueblo de Israel es crítica. Vamos a decir que humanamente hablando, no tenían escapatoria. Estaban acorralados delante de un mar, sin un barco para cruzarlo, ni una manera de hacerlo, y un enemigo que viene a destruirlos. Ahora bien, la segunda pregunta yo la veo muy importante, y es acerca de una afirmación. Yo voy a decir la afirmación y la pregunta es si esa afirmación es correcta o no. Y la afirmación es esta: donde estaba el pueblo con su problema fue exactamente donde Dios quería que estuviesen. Y ya pensaron la respuesta. Efectivamente, la respuesta es sí, porque precisamente Dios fue quien los envió por ese camino largo. Había un camino corto, pero lógico, que era a través de donde estaban los filisteos para por tierra llegar a la tierra prometida. Este camino no solamente era más largo, por un desierto, sino que llegaba hasta un mar. Pero fue idea de Dios, no fue idea de Moisés. Quiere decir que si ellos estaban allí, era precisamente porque Dios lo había mandado. Y ellos debieron de recordar esa verdad. Por consiguiente, debían de estar seguros de que si Dios lo había llevado hasta esa situación, es porque había un plan, ¿verdad? Y yo creo que se aplica muy bien en nuestra vida. Si donde estamos conscientes y seguros de que no estamos allí porque desobedecimos a Dios, que es lo que a veces pasa cuando estamos en problemas, sino que llegamos a una situación porque
dirigidos por el Señor y la voluntad del Señor, debemos estar tranquilos porque sabemos que fue Él quien lo dirigió. Ahora, en el versículo 3, Dios reconoce que Faraón va a apreciar esa situación de que el pueblo de Dios está acorralado y está perdido. Quiere decir que si hubieran ido por otro camino de tierra, quizás dirían, bueno, ellos van a estar huyendo y nosotros atrás de ellos y la cosa se va a complicar, se van a esconder. Pero fue precisamente dentro del plan de Dios que el Faraón se diera cuenta de eso. Oye, esta gente fueron por un camino donde ahí no hay escapatoria. Van a estar acorralados en el mar, así que hay que aprovecharlo. Y vamos a ver el versículo 4, precisamente aclara más sobre esto. Vamos a ver hasta el versículo 8. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Así que el plan de Dios era que Faraón lo siguiera. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así que es interesante, para mí resulta más bien apasionante, ver cómo Dios trabaja en los corazones aún de personas impías, buscando un plan a favor de su pueblo y para su gloria, que es lo más importante. Ahora, en el versículo 4, una pregunta para el versículo 4. ¿Para qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Cuál fue la razón que dice ese versículo? Que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, hay dos cosas aquí extrañas. Una, definitivamente para que Faraón siguiera al pueblo de Dios para destruirlo. El plan de Dios es endurecer el corazón de Faraón, quizás que se olvidara de las plagas y todo lo que había pasado y recordar, a mejor no meterme con esta gente porque este es un Dios poderoso que terminó, bueno, con la plaga de los primogénitos, donde él mismo perdió a su hijo mayor. Pero no, endureció su corazón y dice, voy a atacarlos, los voy a destruir. Pero el propósito principal es el que está después en el mismo versículo 8. En el versículo 4. Para que Dios fuese glorificado. Así que el plan de Dios en última instancia, sí, es a favor de nosotros, pero la gloria de Dios siempre tiene que estar y Dios busca su gloria. Ahora, en el versículo 8, los hijos de Israel salieron de Egipto con mano poderosa. Y Faraón debió haberse acordado de eso. A través de las 10 plagas que Dios mandó. Ahora, fíjense esta pregunta que es de aplicación y de autoanálisis de cada uno de nosotros. ¿Podremos los cristianos identificarnos con la salida de Israel de Egipto? La historia nuestra se puede comparar de alguna manera a la forma en que Israel salió de Egipto. ¿Qué usted cree? Bueno, no sé la historia suya, pero la historia mía sí. Y si usted en algún momento de la vida aceptó a Jesucristo, sabe que fue la mano poderosa de Dios a través de su gracia, de su amor, que nos libertó con mano poderosa a través de la obra del Espíritu Santo de una vida de esclavitud donde estábamos, ahora una nueva vida en Cristo. Así que definitivamente sí. Escuchen, si Dios no hubiera hecho lo que hizo, el pueblo de Israel jamás hubiera podido salir de Egipto. Ellos no tenían los recursos ni las fuerzas para enfrentarse a un ejército, a un faraón, y poder salir de la esclavitud en que estaban. No había fuerza para eso. Ahora Dios vino con sus plagas poderosas y los sacó. Igualmente pasó con nuestra vida. Cuando hemos puesto la fe en Jesucristo, Dios obró en nuestra vida y nos libertó.
de donde estábamos, amarrados en el pecado. Éramos esclavos de la carne. Y ahora nos libertó para andar un nuevo camino hacia la tierra, una tierra prometida. ¿Verdad que sí? Y vamos a ver que si podemos comparar no solamente la salida, sino el trayecto, que es complicado. Y a veces hay situaciones bien difíciles. Así que solo la mano poderosa de Dios sacó a Israel de Egipto. Solo la mano poderosa en la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo que nos sacó de nuestra condición. Pero vamos a ver cómo sigue la historia. Siguiendo en el versículo 9, cómo fue lo que pasó inmediatamente después, cuando ya con su corazón, vamos a decir, endurecido y con la intención de destruir a Israel, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es increíble escuchar esto, ¿no? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Qué mentiroso. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Wow. Así que, según el versículo 9, el pueblo de Dios fue alcanzado junto al mar por el poderoso ejército egipcio. Pero recordemos exactamente donde Dios les mandó que estuvieran. ¿Ok? Ahora viene la pregunta. ¿Podremos los cristianos que sufrir la experiencia de vernos alcanzados por Satanás? Y vemos que, bueno, vamos a decir, aquí el enemigo era el ejército egipcio. El enemigo que tenemos ahora nosotros no es el ejército egipcio, sino que es el mismo Satanás tratando de destruirnos. Y la pregunta entonces es, si el pueblo de Dios fue alcanzado por Satanás allí, por el faraón allí, ¿seremos nosotros también expuestos a ser alcanzados por el enemigo? Bueno, definitivamente, no sé qué cree usted, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde Satanás es su príncipe. Él tiene sus agentes y él va a estar tratando de alcanzarnos, y a veces nos alcanza. Ahora, ¿de qué manera Satanás nos alcanza? Bueno, a través de tentaciones y tratando de que caigamos. No quiere decir que porque nos alcance que va a tener victoria. La victoria, cuando estamos asegurados, es en Cristo, y estamos seguros en Cristo. Ahora, o sea que esa es una realidad. Yo creo que la realidad del pueblo de Israel en ese momento era un ejército poderoso dirigido por Faraón. La realidad nuestra es un ejército poderoso también dirigido por Satanás y todas sus huestes para hacer sufrir y hacer caer a la iglesia de Cristo. Ahora, como vimos el texto ya, Israel fue sacado con poder de Egipto. Nosotros fuimos sacados con poder de la vida del pecado, donde estábamos esclavizados precisamente por este individuo, rey de este mundo, príncipe de este mundo, y fuimos sacados con poder. Así que es verdad que podemos ser alcanzados, pero es verdad que no podemos ser vencidos, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y eso es lo que este pueblo debió de tener conciencia. ¿Pero qué pasó? Versículo 10. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando vio acercarse a los egipcios? Bueno, en primer lugar dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿O sintieron? Temieron. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, en vez de confiar, pues se llenaron de temor y de terror. En ese momento quitaron los ojos del Dios poderoso que los había sacado de Egipto y pusieron los ojos en el enemigo,
y ahí empezó a haber temor. Pero menos mal que por lo menos hicieron algo correcto, que fue clamar. En eso hicieron bien. Y efectivamente, en medio del peligro, bueno, temieron y entonces clamaron al Señor. Y definitivamente esa es nuestra misma experiencia. El enemigo nos puede alcanzar, nos puede tentar, nos puede pasar por momentos difíciles, pero nosotros tenemos el recurso que tenía este mismo pueblo, que fue clamar a Dios, porque el mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Lo sacó con poder de Egipto, nos sacó con poder a nosotros del pecado. Quiere decir que tenemos ese Dios poderoso y podemos hacer lo que ellos hicieron, que es clamar. Ahora, lo que no debemos hacer es lo que ellos hicieron después, que fue un grave error. Los versículos 11 y 12. ¿Vieron cuál es el error ahí que cometió el pueblo de Israel y que nosotros jamás debiéramos de cometer? Bueno, ellos no reconocieron que fue Dios quien los sacó de Egipto para bien y que ya estaban libres y que iban a salir vencedores, igual que salieron de Egipto. Ellos no vieron eso. La tentación del enemigo en este caso fue no darle a Dios su lugar poderoso, sino dudar y temer sin confiar en ese Dios poderoso. Cuando ellos desconfiaron, cuando ellos tuvieron temor, cuando ellos tuvieron esta actitud, la tentación ganó sobre ellos. Y eso no debe pasar nunca en nosotros. Por eso pedimos al Señor que no nos deje caer en tentación. Porque la tentación la vamos a tener. Estamos al alcance del enemigo, eso es verdad. Vamos a ser tentados. Pero lo que podemos evitar es caer en la tentación. Y cuando seamos alcanzados por las dardas del enemigo, los dardos del enemigo, podemos defendernos con la coraza del cristiano y salir victoriosos en el nombre de Cristo. Porque tenemos un Dios poderoso y Cristo está con nosotros y podemos salir victoriosos, claro que sí. Porque, repito, Dios es más poderoso que el enemigo. Y lo que es increíble, que ya ellos habían tenido esa experiencia. Ellos vieron que Dios era más poderoso que los egipcios. Cuando con aquellas 10 plagas que mandó, y sobre todo la última terrible plaga en que todos los primogénitos murieron y Dios los salvó a ellos, debían de acordarse de eso. Y cuando levantaron los ojos y vieron al enemigo, decir, wow, tremendo enemigo, tranquilos. Porque el mismo Dios que nos sacó de Egipto va a ser el mismo Dios que nos va a defender ahora. Pero ellos no hicieron eso. Inclusive están ahí diciéndole a Moisés, ¿por qué no sacaste de Egipto? Era mejor ser esclavos y morir allá tranquilos en una tumba que no ahora morir aquí a espada, que nos maten en este desierto frente al Mar Rojo. Increíble, ¿verdad? Wow, ¿y quién a veces se comporta así también, verdad? Cuando cualquiera de nosotros se llena de terror y de pánico por las circunstancias que están a nuestro alrededor, nos estamos comportando de la misma manera. Estamos olvidando que ese Dios maravilloso y poderoso que un día nos salvó e hizo el milagro más grande que fue transformarnos, no nos ha abandonado, está con nosotros y podemos salir también victoriosos ahora. Y nos comportamos igualito que esta gente. Y no debiera ser. Ahora, la pregunta 8 es para analizarla, ¿ok? No es para quizás encontrar la respuesta así leyéndola en el texto, sino analizándola nosotros a la luz de la palabra de Dios. Esta historia de lo que está pasando aquí con el Mar Rojo y el egipcio y el pueblo de Israel, ¿es una prueba o es una tentación? Primero vamos a recordar los términos, ¿verdad? Una prueba es algo que Dios nos manda. Una tentación es algo que el enemigo hace contra nosotros. Dios no nos tienta. Dios nos prueba. El enemigo nos tienta. Ahora, ¿esta historia hasta aquí es una tentación o es una prueba?
Yo creo que sin duda podemos decir que es una prueba, no una tentación. ¿Por qué? Porque fue Dios quien organizó y preparó todo esto. Él fue quien los llevó por ese camino. Él fue quien endureció el corazón de Faraón. Quiere decir que si está en esta situación es plan de Dios, por consiguiente es una prueba. Ahora, ¿qué pasó? Que en medio de esta prueba también hubo una tentación del enemigo y fue que ellos dudaran. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y la prueba era precisamente que en esa situación ellos vencieran la tentación, pero la tentación no vino de Dios. Dios, escuchen, no puso en el corazón de este pueblo que ellos dudaran. Dios puso en el corazón de Faraón que los atacara. Esa es la prueba. La tentación fue el miedo que ellos tuvieron cuando vieron al Faraón. Y así pasa en nuestra vida. Dios nos permite que pasemos pruebas. Y bueno, hay pruebas efectivamente que son preparadas por Dios, dirigidas por Dios directamente por Él, como es este caso. Hay otras pruebas que no. Sencillamente Dios las permite que ocurran. Él no las proporciona, Él las permite. Pero como quiera que sea, de una manera o de otra, son pruebas. Pero en medio de las pruebas van a venir tentaciones para que nos comportemos mal y no salgamos victoriosos en esa prueba. Y nos toca a nosotros entonces decidir. Fíjense, escuchen bien. No nos toca decidir si pasamos la prueba o no, porque la prueba va a pasar, va a venir. Yo no voy a decir, yo no voy a tener ninguna prueba, por eso, no, las pruebas van a estar ahí. Y Dios va a permitir pruebas y Dios nos va a mandar pruebas. Esa es la vida, ese es el caminar de la vida y no podemos evitar eso. Igualmente tampoco vamos a poder evitar ser tentados. Ahora, para pasar en victoria la prueba, tenemos que poner los ojos en el Señor, vencer la tentación, glorificar el nombre de Dios, porque aquí Dios está haciendo esto para que su nombre sea glorificado, ¿se acuerdan? Y cuando pasemos nosotros por cualquier prueba, recordemos, el nombre de Dios puede ser glorificado. Yo voy a poner los ojos en Él, voy a confiar en Él, voy a recordar que Él me sacó de una vida de pasado de una manera poderosa y milagrosa, y ese Dios está conmigo. Cuando venga el enemigo con sus tentaciones, no hay temor aquí. No, aquí no hay desesperación. No, aquí hay paz. Porque creo un Dios poderoso que me salvó y Él está conmigo y Él está en control. Y vamos a pasar la prueba en victoria. Puede decir amén ahí donde está bien? Es más, si usted está viendo esto en vivo, quiere decir cuando se hizo el premier de esto, ponga algo ahí, ponga amén, ponga lo que usted quiera. Desahógese y diga al Señor algo, que eso hace falta. Aunque no estamos reunidos juntos físicamente, pero estamos de esta manera, así que usted también participe. Y de hecho es bonito que lo haga, porque cuando usted hace eso, después nos enteramos, oye, hay una persona que estaba mirando esto en México, o quizás en Ecuador, en República Dominicana, vaya usted a saber, hermanos de la iglesia, qué sé yo. Así que cuando usted se identifica eso, nos ayuda también a animarnos, ¿verdad? Y seguir haciendo esto. Pero vamos a ver cómo sigue la historia. Vamos a ver los versículos ahí, del 13 al 15. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Esto es una confianza increíble. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo dice? Tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los egipcios de Israel que marchen. Wow, esta última porción está increíble, cómo se aplica a nuestras vidas. Ahora, en el versículo 13, pregunta, ¿qué tres cosas pidió Moisés al pueblo que hiciese? Le pidió que hiciesen tres cosas. ¿Cuáles fueron? Primera, que no tuvieran miedo. Segundo, que estuvieran firmes. Tercero, que vieran la salvación que Jehová haría por ellos. Así que no hay por qué temer. ¿Está bien? Cuando tenemos temor y estamos preocupados, y no ocupados, sino preocupados, ¿qué va a pasar? Y eso nos atormenta, ya estamos cayendo en la tentación.
No hay por qué temer, tranquilos. Lo otro bueno, dijimos, es estar firmes. Firmes en el Dios que tenemos, firmes en la palabra. Y estar, la expectativa, ¿cuál es? ¿Qué Dios va a hacer aquí para su gloria? Y que va a edificar mi vida, que me va a salvar. Así que la situación puede estar muy mala a nuestro alrededor y yo voy a estar sin miedo, firme en el Señor, en la oración, en su palabra, sirviéndole, tratando de ayudar a otras personas de la manera en que pueda, discipulándome, haciendo algo, aprovechando este tiempo para su gloria. Y estar tranquilo porque algo grande va a pasar y el nombre de Dios va a estar glorificado. ¿Se dan cuenta de la perspectiva de nuestra mente, donde debemos estar? Así que de esa manera los cristianos podemos enfrentar igualmente las pruebas que Dios nos mande y también con victoria las tentaciones que el enemigo nos va a poner. Aprovechando las circunstancias y las pruebas de Dios, el enemigo va a tratar de que caigamos. Pero nosotros vamos a estar firmes. Una cosa importante en la firmeza es agarrado de las promesas de Dios, ¿verdad? Tenemos una esperanza segura, prometida. Hay muchas, muchas, muchas promesas de parte de Dios para sus hijos. Y recordemos esto, Dios no falla sus promesas. Así que vamos a estar firmes en esas promesas. ¿Qué me va a pasar? Dios está conmigo. Tranquilo. Hay promesas, no va a faltar pan en mi mesa. Hay promesas, yo no voy a estar fuera de la voluntad de Dios, ni del proyecto de Dios, ni de la mano de Dios. Él está conmigo, no voy a quedar fuera de su familia. Soy de su familia. Somos sus hijos. Hay muchas, muchas promesas y yo voy a estar firme en cada una de esas. Ahora, Dios allí le dio la promesa preciosa en el versículo 14. Vamos a leerlo otra vez porque eso está tan precioso. Ahí dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios va a trabajar con nosotros. Y esa es la promesa que Moisés dio al pueblo. Y esa promesa se aplica 100% a nosotros. Él va a estar con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué dijo eso? Todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí en Mateo, capítulo 28, y al final parte de la gran comisión. Yo voy a estar con ustedes. Nosotros vamos a ir en el nombre del Señor, vamos a ser discípulos, vamos a bautizar, pero Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa en la cual nosotros podemos estar seguros y podemos confiar. Ahora, qué interesante, hay algo en el versículo 15 y esa es la última pregunta. Dios le dijo al pueblo que no era el momento de clamar, sino de marchar. ¿Se aplicará eso a nosotros? Y yo creo que efectivamente, como ya dijimos, hay momentos de clamar, cuando la cosa se pone dura, cuando el enemigo nos está atacando, cuando la situación se pone difícil, somos sus hijos y clamamos a Dios. Pero yo creo que sí se aplica la realidad de que hay momentos que ya clamamos, ahora vamos a marchar, tranquilos. Vamos a buscar al Señor, vamos a confiar en el Señor, pero no vamos a dejar de hacer nuestra parte, de hacer la obra, de marchar. Creo que la tendencia en algún momento de la historia de que existieran monasterios y cosas así donde la gente se retiraba y solamente clamaban y solamente clamaban y solamente clamaban. Yo no veo eso realmente apoyado por la palabra de Dios, porque sí hay momentos para todos de que debemos de clamar, pero debemos de marchar en la vida. Y la iglesia de Cristo, la forma de marchar, es predicando su palabra, sirviendo a una comunidad necesitada, llevando esperanza a un mundo necesitado para que el reino de Dios surja, crezca, se fortalezca con nuevas personas, nuevos miembros, parte de ese reino. Y de esa manera es que el nombre de Dios es glorificado, que al fin de cuentas es lo más importante, glorificar el nombre del Señor. Y para eso no solamente es clamar y orar y todo eso que es tan importante, pero hay que marchar, hay que seguir.
No podemos estar todo el tiempo mirando hacia arriba nada más con las manitos cruzadas. Hay que poner las manos en el arado y marchar adelante, clamando al Señor, poniendo al Señor en su lugar, definitivamente que es el número uno, para la gloria de Él todo, no para la gloria de ninguno de nosotros, para la gloria de Él, pero marchando en su nombre. Era momento de marchar. Fíjense, si ellos marchaban, y ahora la próxima devocional vamos a ver hacia dónde marcharon, ¿verdad? Ahí nada más que había una opción, ¿verdad? Marchar para arriba del mar. Y bueno, ustedes, la mayoría quizás saben la historia. Pero no era solamente clamar y esperar a ver qué pasaba. Era clamar y marchar. Así que yo creo que esa aplicación es tremenda. Hermanos, este era el tiempo que quería compartir con ustedes. Y yo me pregunto si realmente esa enseñanza vamos a aplicarla en nuestras vidas. Yo espero que sí. Yo les invito a que en familia, donde quiera que estén ustedes, compartan alguna experiencia acerca de momentos en su vida de que ustedes, el Señor en una prueba, buscaron y clamaron al Señor y el Señor los guió. Compartan eso. Y también puede compartir, si no con las personas que están alrededor, una llamada telefónica de alguna manera, compartir cómo fue la mano poderosa de Dios sacándolo de donde estaban y donde los puso ahora. Así que hagan esas dos tareas, compartan entre ustedes con otras personas, sobre todo que quizás no tengan esa experiencia, para que ellos también tengan su paz del Señor y puedan vivir en victoria. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Creo que todavía seguiremos en línea un tiempo más. Dios les bendiga.